¿Cómo es un lanzamiento de cohetes como un concierto de rock? Ambos son ruidosos. Si alguna vez has estado cerca de un lanzamiento de cohetes, sabes que el ruido de los motores se puede escuchar y sentir a kilómetros, millas desde la plataforma de lanzamiento. Esto se debe a que el sonido es una forma de energía causada por la vibración. En los conciertos de rock, las guitarras hacen ruido porque los músicos rasguean las cuerdas y las cuerdas vibran, haciendo que las ondas de sonido ondeen en el aire. El cantante principal puede cantar porque las cuerdas vocales en su garganta vibran y la manera en que da forma a su boca dirige las ondas sonoras en palabras que podamos entender. Si pones tu mano contra tu garganta y zumbas, podrás sentir que tus propias cuerdas vocales vibran. Pero ¿sabías que un lanzamiento de cohetes es tan fuerte que partes del cohete están en riesgo de romperse debido a las vibraciones sonoras que atravesan el cohete? Para evitar que esto suceda, los ingenieros agregan materiales para amortiguar el sonido para que las vibraciones no destruyan el cohete. Para esta actividad explorarás cómo funcionan las vibraciones sonoras y qué se puede hacer para detenerlas. Para el proyecto de sonido en la cadena necesitarás 2 vasos de papel, un palillo, hilo, 2 algodones, 2 pinzas, clips de papel. Piensa en cómo las ondas sonoras hacen que las cosas vibren. ¿Hay alguna manera de detener la vibración? Aquí está cómo construir el sonido de una cadena. Utiliza el palillo para hacer un pequeño agujero en la parte inferior de los 2 vasos. Corta hilo de 100 centímetros de largo. Pon el hilo a través del agujero en la parte inferior del vaso. Amarra varios nudos en el extremo del hilo dentro del vaso para que no se salga del agujero. Puedes pegar el hilo dentro del vaso si es necesario. Repite los pasos 3 y 4 con el otro extremo del hilo atado al segundo vaso. ¿Listo para probar? Asegúrate de que tú y tu pareja estén de pie lo suficientemente lejos para que el hilo se estire. No jales demasiado, no quieres que el hilo se salga del vaso. Habla en voz baja en tu vaso mientras tu pareja coloca la oreja cerca de la abertura del otro vaso. ¿Tu pareja puede escuchar claramente el mensaje? ¿Cuáles son algunas maneras de evitar que tu pareja escuche el mensaje? Aquí hay algunas cosas que puedes probar. Trata de cubrir el vaso con ambas manos. Trata de agregar los algodones a los vasos para ver si eso hace que el mensaje sea más suave. Puedes ponerlos dentro del vaso o pegarlos a los lados. ¿Funcionó? Trata de sujetar un clip de papel en el hilo entre los vasos. Asegúrate de que el clip está unido al hilo. ¿Todavía puedes escuchar el mensaje dentro del vaso? Inténtalo. Agrega el segundo clip del papel. Intenta usar el clip de papel para sujetar el algodón al hilo. ¿El mensaje todavía se transmite? Intenta diferentes métodos para ver si puedes encontrar la mejor manera de evitar que el mensaje viaje de un vaso al siguiente. ¿Crees que tus mensajes podrán viajar con un hilo más largo? Trata de cortar un hilo de 300 centímetros de largo. Deshaga cuidadosamente los nudos del hilo ya unidos a los vasos antes de sacarlos o cortarlos. Reemplaza el hilo por el más largo y vuelve a intentar el experimento. ¿Podría escuchar los mensajes? Inténtalo de nuevo con la longitud restante del hilo. ¿Los mensajes siguen transmitiéndose claramente? ¿Todavía puedes usar un amortiguador para evitar que los mensajes se transmitan?
¿Cómo puedes aplicar lo que aprendiste en este experimento para ayudar a nuestros ingenieros a diseñar futuros cohetes?